Clara se había levantado temprano ese día, como siempre, cuando el sol apenas despuntaba sobre las colinas. En aquella pequeña granja, heredada de sus abuelos, no había mucho movimiento, salvo los crujidos de la madera antigua y el canto de los pájaros. Sus vecinos estaban lejos, el pueblo más cercano quedaba a media hora en auto. Ella vivía allí, con su jardín, su huerto, sus recuerdos. No le molestaba la soledad, de hecho la había aprendido a apreciar, aunque, en el fondo, de vez en cuando la nostalgia se le colaba por las rendijas de las ventanas. Aquella tarde, el viento se coló por las rendijas de la casa. Clara encendió el fuego, cortó cebolla, pimiento, zanahoria, movió la cuchara en la olla con calma. Y mientras cocinaba, comenzó a cantar. Era una canción antigua que su madre le enseñó de niña, una nana suave, llena de ternura. Duérmete, niña mía. Que el ángel te bendecirá. Con su ala dorada vendrá. El descanso traerá. No sabía que la voz llegaría hasta el camino de tierra que pasaba junto a su terreno. No lo imaginaba. El atardecer se tornaba dorado, las sombras se alargaban. Clara se detuvo un momento, tomó una cucharita de prueba, probó el guiso, ajustó la sal. Luego, retomó su canto, bajito, como quien habla con sus recuerdos. Sueña, amor mío. Que yo estaré aquí. Cuidando tu sueño. Hasta el amanecer. A la vera del camino de tierra, un vaquero avanzaba con su caballo. Se llamaba Samuel, llevaba un sombrero algo inclinado, botas altas, los arreos un poco gastados por el uso. Viajaba del norte al sur, como hacía cada año, transportando ganado o ayudando en ranchos vecinos. La soledad del camino era su compañera, y el horizonte su único límite. Samuel había recorrido muchas millas aquel día. Cabalgaba fatigado, con el crepúsculo acercándose. Iba pensando en la soledad de las praderas, en los recuerdos lejanos de su infancia junto al fuego de su casa materna. Pero algo lo detuvo. En el silencio del atardecer, de pronto escuchó una voz. Una voz que cantaba. No era un canto fuerte, sino suave, tenue, casi secreto. Parecía flotar desde algún rincón del aire. Se detuvo. Alzó el rostro. Preguntó a su caballo, ¿lo oyes tú también? El caballo resopló, y los pastizales se mecen con la brisa. Samuel descendió del caballo, apoyó la mano en la empuñadura de la silla y se encaminó hacia la fuente de aquel canto. El camino le indicaba que provenía de la colina que albergaba una casa antigua, de techo de tejas rojizas y chimenea humeante. Cauteloso, caminó hacia allí. El canto cesó por un instante, luego retomó, más tenue, como rezagado. Al llegar a una esquina de la casa, vio una ventana entreabierta. Y allí estaba ella, Clara, inclinada sobre la cocina, con el pelo recogido, la frente un poco húmeda de calor, moviendo la cuchara en una olla humeante. Samuel se detuvo, paralizado. El canto se evaporó, la cocina se quietó, como si el mundo contuviera el aliento. Clara alzó la vista, sorprendida de encontrar a un extraño en su jardín. Sus ojos oscuros se abrieron, su canto falleció. El crepitar de la olla fue lo único que siguió. Perdón, dijo Samuel con voz grave pero suave. No quería interrumpir. Clara tragó saliva. No, no, no interrumpes, respondió ella. Yo canto cuando cocino. Me ayuda a sentirme acompañada. Samuel tomó unos pasos adelante, apoyó la mano en la pared de la casa. No sabía que alguien vivía aquí, dijo él. Viajo por este camino, pero nunca vi luces ni humo. Pensé que sería solo bosque, o tierras abandonadas. Clara dio media vuelta y apagó un poco el fuego para que no humease tanto. Vivo aquí desde hace años, respondió. No tengo vecinos cercanos. Pero me gusta este lugar. Aquí me siento en paz. Samuel miró el fuego, la cocina modesta, los utensilios viejos pero cuidados. ¿Te molesta que me quede un rato? Preguntó él con timidez. Escucharte cantar fue, como un susurro hermoso. Clara dudó. Su hospitalidad era algo que guardaba para ocasiones especiales. Está bien, accedió ella al fin. Pero no esperes comodidad exagerada. Samuel sonrió con gratitud y se acomodó en la sombra de la puerta, mirando la cocina rústica, aspirando el aroma del guiso,
escuchando el tenue golpeteo de la cuchara. Por unos minutos hablaron del clima, de la tierra, de los senderos. Clara sacó un poco de pan que había amasado esa mañana y lo partió. Sé que no es mucho, dijo, pero es pan de casa. Samuel lo tomó con manos rudas pero gentiles. Gracias, susurró. En ese intercambio sencillo se forjó un lazo invisible, nacido del canto, de la curiosidad y de la empatía. Conforme la noche avanzaba, Clara y Samuel entablaron conversación. Descubrieron que tenían heridas similares, familias distantes, sueños truncados. Clara había perdido a su esposo hace algunos años en un accidente, su vida se había hecho quieta, casi reducida a la rutina del campo. Samuel había dejado su hogar tras una discusión familiar, buscaba un nuevo rumbo, una redención, recordando cómo su madre solía cantar para él antes de dormir. Samuel apoyó una mano sobre la mesa. Tu canto, dijo, me recordó algo que creía perdido, la esperanza de volver a escuchar belleza en medio del silencio. Clara lo miró a los ojos. Alegaba que no era buena cantante, que solo melodías olvidadas. Pero el efecto que tuvo fue más grande de lo que ella pensaba. Samuel le contó que llevaba consigo algunos animales que debía entregar a un rancho cercano. Pero que últimamente, el trayecto se volvía difícil, por caminos rotos, por vientos intensos que empujaban su caballo. Sentía el peso de la soledad, de la incertidumbre. Clara escuchó atentamente. En su pecho algo se removió. ¿Sabes una cosa?, dijo ella. Tengo tierra aquí, un poco de establo, y podría ayudarte con cobijo y comida para tu caballo esta noche. Samuel titubeó. No quisiera molestar. No es molestia, insistió Clara. Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Samuel aceptó, con gratitud. Fue al establo que Clara tenía detrás de la casa. Lo acompañó. Sacó forraje, algo de agua, y alimentó a aquel caballo cansado. Todo en silencio. La luna ya se alzaba, las estrellas lucían tímidas. Cuando regresaron, Clara sirvió la cena en platos sencillos, el guiso que había preparado, pan caliente, agua, un poco de queso que tenía en la nevera. Comer juntos hizo que la calidez humana se filtrara como luz en la oscuridad. No conversaron mucho, no hacían falta las grandes palabras. La complicidad del silencio decía más que 1000 discursos. Después de la cena, Samuel sacó su guitarra, sí, llevaba una pequeña guitarra colgada en su equipaje. Con manos ásperas pero seguras la afinó. Entonces, comenzó a tocar y cantar una melodía suave, nostálgica. Clara lo escuchó, emocionada. Cuando acabó, las lágrimas le brotaron silenciosamente. Es hermosa, le dijo ella. Tienes un don. Samuel negó con la cabeza. Yo solo canto lo que siento. Pero tú cantas para sanar, para que algo o alguien no se olvide. La luna se derramaba por la ventana. Clara se limpió las lágrimas y, sin pensarlo, volvió a cantar aquella nana que empezara en la cocina. Samuel se quedó en silencio, la mirada fija. Y así, bajo la luna y con dos corazones cansados pero ávidos de consuelo, compartieron música, memoria y nuevas esperanzas. Esa noche, Samuel durmió en un rincón del salón, sobre un colchón modesto que Clara había preparado. De madrugada, Clara lo despertó con café caliente y pan fresco. Buenos días, dijo. Samuel se estiró, apoyó su mano en la mesa. Gracias por todo, susurró. Tu generosidad me dio más de lo que yo esperaba. Clara sonrió con timidez. Y tú me recordaste que aún vale la pena creer en el encuentro. Partieron al alba, él con su caballo listo, ella despidiéndolo desde la puerta. Pero antes de irse, Samuel se detuvo, sacó de su petate un pequeño cuaderno de notas. Quiero darte esto, dijo. En él escribo canciones, poemas, quiero que lo adoptes. Que cuando sientas ganas, lo uses, que sigas cantando. Clara tomó el cuaderno con manos temblorosas. Gracias, dijo apenas. Samuel la abrazó con dos manos fuertes, cálidas. Tú me salvaste esta noche, murmuró. Con tu canto, con tu pan, con tu voz. Clara, con lágrimas en los ojos, correspondió al abrazo. Y él se marchó hacia el este, y ella lo vio desaparecer por el camino de tierra, con la guitarra colgada al hombro,
con el cuaderno en su bolsa. Clara regresó a la casa. Cerró puertas, encendió fuego. Se sentó en la mesa con el cuaderno sobre sus rodillas. Lo abrió, tenía páginas de canciones, de sueños, de garabatos, de palabras hermosas. Tenía también cartas medio escritas. Al final, una que no había sido enviada. Para mi madre, a quien extraño en cada amanecer. Una nota decía por si algún día alguien cree en mí. Clara sintió que esa persona era Samuel, y que ella tenía ahora un compromiso, alimentar esa esperanza. Pasaron las semanas. Clara siguió con sus quehaceres, su cocina, su canto. Pero ahora su canto no era solo para sí misma, lo compartía con los campos, con los pájaros, con las estrellas. Y cada vez que sentía duda, abría el cuaderno, leía aquellas letras, aquellas canciones inacabadas, y sentía el aliento de aquello que había nacido en la noche compartida. Samuel siguió su camino, pero dejó huellas. En los caminos que recorría, contaba cómo aquella mujer en la colina lo había acogido, alimentado, escuchado cantar. En ranchos vecinos hablaban de la casa de la mujer que canta en la colina. Era un susurro que circulaba entre vaqueros, viajeros, gente que pasaba por el camino de tierra. Un día, algunas personas que viajaban rumbo al oeste hicieron un alto en la granja de Clara. Mostraron carteles, festival de música en la villa, gente de todas partes participará. Querían músicos y poesía. Clara les ofreció el cuaderno que tenía. Dijeron que el festival estaba abierto a voces nuevas. Aquellos viajeros viajaban siguiendo rumores de talento auténtico. Alguien le habló de un hombre que viajaba con guitarra, que podía presentarse también. Pero Clara dudó. Nunca se vio a sí misma como artista. Solo era una mujer que cocinaba y cantaba en su soledad. Pero algo en su interior ya había cambiado, la semilla de la confianza había germinado. Al caer la tarde del festival, Clara, con su cuaderno bajo el brazo, llegó a la villa. Vio escenarios, luces titilantes, viajeros, músicos, gente conversando. Se sintió pequeña en medio de aquel tumulto. Pero cuando anunció que quería participar, la voz del presentador resonó. Claro que sí. Aquí queremos voces auténticas, ven, súbete al escenario. Temblorosa, con el corazón agitado, subió. Abrió el cuaderno. Miró al público. Y comenzó a cantar aquella nana que había entonado tantas veces en su cocina. Su tono era suave al principio, pero fue creciendo, su voz temblaba pero no cedía. La multitud enmudeció. Los que pasaban por allí se detuvieron, miraron. Cuando acabó, el silencio duró segundos, luego irrumpieron aplausos. Clara sintió que algo en su interior se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Había ofrecido su voz al mundo, y el mundo la reconoció. Aquella mujer que un día cocinaba sola, ahora estaba en un escenario, entregando su canto. Y entonces, en el rincón del público, vio una figura, Samuel, con su sombrero bajo, sus ojos brillando. Él le dio un leve gesto, un leve asentimiento, como diciendo lo sabías, siempre estuvo ahí. Clara emprendió su canto nuevamente, para sí misma y para la multitud. Esa noche, no fue solo una presentadora, fue alguien que había cruzado un umbral. El poder de la voz, de la bondad, del encuentro humano. Esa noche, tras el festival, Clara salió del escenario con el cuaderno en la mano. Vino Samuel hacia ella. El aire estaba templado, las luces tenues. Se abrazaron. Lo hiciste hermoso, dijo él. Fuiste valiente. No lo hubiese hecho sin ti, murmuró ella. Tú estuviste ahí. La gente alrededor los miraba con afecto. Algunos se acercaron, les felicitaron. Clara, con lágrimas de emoción, sintió la fuerza del reconocimiento. Pero no solo eso, esa noche, un productor de música local se le acercó. Tu voz merece llegar más lejos, le dijo. Me gustaría ayudarte a grabar algunas canciones, publicarlas para que otros también las escuchen. Clara tembló. Era mucho más de lo que jamás imaginó. Pero algo en ella ya había cambiado, ya no cantaba para sí sola, ya no vivía solo de recuerdos. Podía cantar para el mundo. Aceptó, con humildad. Firmaron algo simple, sin promesas exageradas,
pero con intención verdadera. Y aquel productor le ofreció estudio, difusión, un pequeño contrato inicial para grabar un EP con 5 canciones. El cuaderno de Samuel se convirtió en repertorio, inspiración. Días después del festival, Clara regresó a su granja. El cielo era claro, los colibríes revoloteaban. Fue al huerto, trabajó la tierra, recogió tomates, hierbas. Cocinó, como siempre. Y cuando cantaba, no lo hacía con timidez, lo hacía con convicción. Sabía que su canto ahora tenía destinatarios, quienes la escucharan, los corazones que sintieran solitarios, los que creyeran en la belleza. Un atardecer llegó una carta por correo. El productor le informaba que su canción ya estaba siendo reproducida en una estación local, que algunas personas la escuchaban y hablaban emocionadas. Alguien la llamó por teléfono llorando, su canción me llegó al alma. Clara lloró de alegría. Y mientras contaba esas noticias a sus amigos del pueblo, esos pocos que tenía, comprendió algo profundo. No había sido ella sola quien había logrado todo aquello, fue la intervención de un jinete que escuchó su canto, que se detuvo, que cruzó el camino, que ofreció su presencia, sus canciones, su cuaderno. Fue la cadena de actos pequeños, cantar, ofrecer pan, escucha, presencia, lo que generó una ola de compasión y arte. Samuel la visitó con frecuencia. Pasaban tardes juntos, componían canciones. La granja de Clara se convirtió en un punto de encuentro, músicos que viajaban hacían parada, amigos llegaban. Se celebraban fogatas, canciones, confidencias. Lo que antes era una casa silenciosa se volvió refugio de humanidades. Un día, en la granja, mientras Clara cocinaba y los invitados esperaban en el porche, ella comenzó a cantar, tal como aquella tarde en que Samuel la descubrió. El viento llevó la melodía más lejos que nunca. En ese instante, Clara sintió que el acto más pequeño, cantar sola en la cocina, había desencadenado algo inmenso, comunidades unidas, corazones tocados, vidas entrelazadas. Una simple voz femenina había abierto puertas al mundo. La historia de Clara y Samuel. Ella, la mujer que cocinaba y cantaba, él, el vaquero que escuchó su voz, se propagó entre pueblos y caminos, de boca en boca. No fue una historia de fama explosiva ni de riqueza súbita. Fue una historia de humanidad. Fue la demostración de que cuando alguien, aunque solo sea uno, se detiene, escucha, y brinda hospitalidad, puede cambiar destinos. Clara entendió que su canto no era solo suyo, que la bondad no es un lujo sino una responsabilidad compartida. Que todos llevamos melodías dormidas adentro, y que escucharlas nos permite conectar. Que un simple gesto, ofrecer comida, ofrecer refugio, escuchar sin juzgar, puede transformarse en milagro. Samuel descubrió que no tenía que peregrinar solo los caminos. Que la compañía sincera puede darle sentido al viaje. Que cuando alguien cree en ti, cuando aparece sin plan pero con corazón, puede reavivar la esperanza perdida. Y quienes escucharon el canto de Clara sintieron la verdad de la compasión, que todos somos vulnerables, que todos podemos sanar con presencia, que todos merecemos ser escuchados. Si hoy alguien pasa junto a una ventana y escucha una voz cantando, no la juzgue loca ni solitaria. Quizá esa voz está sanando, ayudando, dando acogida al silencio. Si encuentras a quien canta, acércate. Si puedes compartir un pan, un refugio, un momento de escucha, hazlo. Porque muchos caminos están cargados de soledad, y un solo acto de bondad puede encender un fuego en la oscuridad. Clara sigue cocinando sola muchas veces. Pero ya no está sola. Porque su canto resuena en el mundo, y porque la humanidad, esa fuerza silenciosa y poderosa, la acompaña. Y el mundo, al escucharla, se volvió un poco más suave, un poco más compasivo, un poco más humano.